Bueno, comenzamos. Buenos días. Gracias a una gentileza de Quejalca Abogados, eh, me he comprometido a hacer una presentación a modo de reseña de lo que está pasando en dos países hermanos y amigos, que ha pasado el día de ayer, sobre lo cual, lamentablemente, los problemas que tenemos muchas veces en el Perú no nos hace percibir a cabalidad la importancia de lo que se está ocurriendo en otros lados, o tenemos una referencia más colateral. En este momento agradezco a Quejalca por la oportunidad de hacer la presentación correspondiente y luego estoy también en la lógica de poder permitir en la tarde hablar sobre el caso Chile. Ahora voy a hablar sobre el caso ecuatoriano. ¿Qué pasa en Ecuador? Ecuador tiene un gobierno después de unas grandes disputas a nivel, a nivel político, eh, llegan a tener presidentes con una duración muy corta. Se habla, por ejemplo, de Rosalía Labrede, que tuvo casi tanto tiempo en el gobierno como nuestro Manuel Merino, y también ha tenido problemas de presidentes que han sido vacados por grave y permanente incapacidad moral, ¿no? Realmente, en realidad, la fórmula la tomamos de esta comprensión tan polémica del concepto, la tomamos de el Ecuador. Abdalá Bucaram tenía una serie de actitudes en su gobierno, entre ellas con perdón de los ecuatorianos y las ecuatorianas que estén escuchando, realmente vocación para la música, pero no mucho talento, con bien boca a un grupo histórico que se va renovando con el tiempo, que se llama Los Iracundos, un grupo uruguayo, y hasta un álbum se dedica para producirlo, ahí está, lo pueden encontrar en Spotify si quieren, y el país entonces se siente absolutamente descuidado y recurre a esa interpretación de grave y permanente incapacidad moral. Llega al gobierno, entonces, después de todas estas situaciones, llega al gobierno un economista con formación internacional, que es el expresidente Correa, quien polariza porque asume, si bien no con la efervescencia de, podamos decir, Venezuela o Nicaragua o el mismo Petro, asume una posición de estar muy cerca a lo que se ha dado en llamar el Foro de Sao Paulo, lo cual en un país ya polarizado, históricamente polarizado, recordemos que el Ecuador se forma en base a dos audiencias, la audiencia de Guayaquil, que pertenecía al Perú, al Virreinato del Perú, y la audiencia de Quito, que pertenecía al Virreinato de Nueva Granada. Ya de por sí había problemas. Después Ecuador
al estar entre Colombia y Perú, se convierte en un destino muy importante, muy interesante, primero de tráfico, de tránsito de lo que es la droga, sobre todo cocaína, producida en otros lugares, eh, ya sea Perú, ya sea Colombia, ya sea Perú para vendérsela a los cárteles colombianos. Y esto ante un país históricamente más tranquilo, o por lo menos con problemas de polarización política, pero no con problemas de inseguridad, se va agravando y se va agravando muy fuertemente en un gobierno como el de Correa, donde no hay términos medios. Correa trata de asumir cuotas de poder que para la oposición, con razón o sin ella, son cuotas de poder que exceden los parámetros constitucionales y convencionales. El país se vuelve poco menos que una trinchera y lo peor de todo es que esto facilita aún más el crecimiento de la actividad delictiva. Porque claro, un país que mueve petróleo, un país que no tiene seguridades ya para poder hacer frente a un gran circuito de narcotráfico que tiene una geografía que en algunos aspectos es muy parecida a la peruana, con lo cual el fenómeno, por ejemplo, de la minería ilegal también se da allí. El país comienza a desbordar por todos lados. Y esto se hace más evidente en la época del COVID, ¿no? Mientras nosotros teníamos nuestros problemas, y obviamente aquí hubo más casos de COVID que en Ecuador, pero Ecuador estuvo muy mal preparado para poder enfrentar la coyuntura y en ese supuesto algunos que serán memoriosos y recordarán lo que pasó hace algunos años, se van a encontrar con que mirando las páginas o los vídeos del pasado, no había ni siquiera dónde enterrar a los muertos. En las calles de Guayaquil estaban los ataúdes porque no había dónde enterrar a los muertos. El fenómeno de la violencia se acentúa, las acusaciones ciertas o falsas de corrupción contra Correa se acentúan, Correa entra en un enfrentamiento directo con quien era su vicepresidente, Jaime Glass, incluso Jaime Glass lo terminan metiendo entonces viene asilándose en una embajada y el gobierno ecuatoriano de aquel entonces pues lo que hace es desconocer todas las pautas de convención de asilo, y esto que no sea un mal ejemplo para otros países, y se ingresa pues a la embajada y se toma prisionero a Glass, y Glass en este momento está en una situación incierta, por decirlo menos. En este revoltijo, dificultad de cosas, donde la violencia de la delincuencia crece, comienza a desarrollarse un fenómeno similar al de El Salvador, país chico, con menos territorio, con esfuerzos por unificar actividades. Es muy valioso esto de la República del Cacao para tratar de hacer un símil con lo que ha conseguido en lo que es la producción del café, eh, la marca Juan Valdés, en el caso colombiano, pero pues las variables no se desbordan y esto lleva a entonces a que se llegue a un presidente de la República, Lazo,
que no puede sostener su presidencia y permitiendo los resquicios de su texto constitucional original, bueno, por ser vigente en ese momento, plantea una renuncia cruzada. O sea, la situación ya es tan insostenible en lo político, en lo económico, en lo social, en la falta de control a la seguridad ciudadana. Estamos viendo cómo hasta hoy, si en el Perú hay problemas penitenciarios, bueno, lo que ha ocurrido hasta hace muy poco, el último caso que recuerdo es el de Machala, en la ciudad del sur de Ecuador, pues nos lleva a un totum revolutum, o sea, todo está de cabeza y movido. Lazo dice, yo me voy, pero para de alguna manera descontaminar el ambiente político, apliquemos la fórmula que nuestro propio ordenamiento nos permite y eh, se va Lazo, pero se va el Congreso también. Y la idea es para poder plantear una renovación de la clase. Ese escenario de crisis, ese escenario de ímpetu de renovación, ese escenario de desgaste de quienes habían estado haciendo política antes en el país, es muy favorable para que un hombre joven, un hombre hijo de un millonario, bueno, con lo cual recursos para la campaña tenía, que había sido candidato ya a la presidencia de la República, aunque sin éxito, pero su hijo pues tiene un contexto muchísimo más favorable como para poder ganar las elecciones. Planteo todo esto porque si no nos entiende el contexto de lo que es el referéndum, por qué se llega al referéndum, en el caso y no se plantea una reforma constitucional frente a esta crisis de inseguridad, de corrupción, de deterioro institucional que exigía respuestas prontas, ¿ya? Pero, obviamente, y aquí está el problema, prudentes. Entonces, en este clima de debate intenso, es elegido una persona que representa a sectores de lo que podríamos llamar la nueva derecha latinoamericana, entonces, eh, con sus expresiones, digamos, de política más estridente, léanse los libertarios de Milei o el candidato frustrado Kaiser en el caso chileno, tema del cual hablaremos luego, o expresiones ya más vinculadas al desarrollo económico, están más articuladas a lo que es, digamos, la solución de los problemas políticos. Y en ese contexto, digamos que el ejemplo modélico, Bukele en El Salvador, y Noboa es en este contexto una mezcla extraña de juventud, iniciativas a lo Bukele y posiciones libertarias como las que bien podría defender Milei. No es casual que en ese momento uno de los temas que se haya discutido en la lógica de desmontar el Estado correísta haya sido la instauración nuevamente de bases militares norteamericanas en territorio ecuatoriano. Lo cierto es que llega Noboa a la presidencia de la República, no seré yo quien descalifique a alguien por su juventud,
Yo creo que la juventud no es en un elemento político para, para poder decir que Daniel Noboa o Alan García, en su momento el caso peruano, sean malos presidentes o porque no tengan experiencia suficiente para eso. Yo lo que evalúo es lo que cada gente está en capacidad de hacer. Y entonces resulta que llega Novoa ofreciendo que va a tener un país diferente, porque bueno, eso es lo que los ecuatorianos y las ecuatorianas querían escuchar, y el país de diferente no tiene mucho. Siguen las rebeliones en las cárceles, con una cantidad de muertos impresionante. Sigue entonces la sensación de que la minería ilegal, que ahora ya es un producto de exportación, ¿ya? Son mineros ilegales ecuatorianos que están cruzando la cordillera del Cóndor para hacer minería ilegal en la zona de la región Amazonas. Pero el índice de violencia en ciudades como Guayaquil es realmente preocupante. Y frente a esta situación hay un ofrecimiento de cambiarla y ese ofrecimiento, con una cara joven, no tiene, por lo menos en un primer momento, una respuesta favorable. Y la lógica de Daniel Noboa es querer asumir todo el poder para poder rehacer el gobierno más que el Estado y las instituciones de la administración en Ecuador, se ve frustrado porque la gente sigue viendo, no basta, y esto que se aplique a cualquier país, eh, de cuyo nombre prefiero no acordarme, ¿no? Entonces, no basta con un presidente activo que vaya dando discursos, que vaya haciendo ofrecimientos y que además al tener dinero propio, de peculio familiar, pueda ir atendiendo casi casi desde su propio presupuesto la situación. Eso no resuelve las crisis estructurales, eso da una percepción, mantiene o profundiza la percepción ciudadana que el país sigue en corrupción, sigue en seguridad, sigue en un deterioro institucional y que la buena o mala voluntad de quien gobierna resulta absolutamente insuficiente. Noboa le plantea cambios al Congreso, algunos cambios bastante arriesgados, y el Congreso no acepta la fórmula de provocar estos cambios. Entonces Noboa se autoconvoca para hacer un referéndum. El referéndum es un mecanismo muy útil, pero es como un cuchillo sin mango. Hay que manejarlo con mucho cuidado. Tenemos entre los mecanismos de iniciativa legislativa o incluso iniciativa de modificación de la Constitución, destacan dos por su especial naturaleza. Uno es la cuestión plebiscitaria, plebiscito, convoco a la población para que avale decisiones que tomo siendo gobernante o gobernanta, y en el segundo escenario, el del referéndum, lo que hago es una propuesta, hay tipos de referéndum, hay el referéndum en el cual yo voy con un texto completo de norma, un texto completo de constitución, o entonces donde ahí lo que sucede al fenómeno anterior es
la aprobación de las personas de lo que se le presentó, más o menos el cuadro que vivimos en el Perú con el texto de 1993, para discutir con cuánta validez, porque ese es un tema que generó mucha polémica en el caso de nuestro país. O está el referéndum donde lo que se hace es consultas sobre ciertos temas, preguntas para que después se configure o una asamblea constituyente, grupo de personas elegidas representando a todo el país para elaborar una nueva constitución o se convoque a un congreso constituyente. Sí, hay gente que está reelaborando la nueva constitución, pero que al mismo tiempo se desempeña con las responsabilidades de un congreso ordinario. Esta propuesta de referéndum no se la compra en el Congreso y el presidente de la República, entonces, en un tiempo récord, recuerden que en el caso peruano, que también tenemos previsto el referéndum, se tomó varios meses a seguir la decisión en un Vizcarra que en ese momento no tenía los cuestionamientos de ahora y eh, puso la carne en el asador, hace la propuesta de referéndum, el Congreso la aprueba, pero el Congreso le hace una pequeña jugada en cómo se entiende el tema de la bicameralidad y de ahí que en el caso nuestro, el mismo presidente de la República, pero en un periodo más largo, haya señalado sí a la primera propuesta, sí a la segunda propuesta, sí a la tercera, pero a la última de las propuestas, eran cinco, a la última le digas que no. Entonces era el sí, 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 no, lo que se planteó en el Perú hace unos años. Según medios internacionales muy serios, como puede ser la agencia Reuters o puede ser el diario El País de España, eh, ante la negativa congresal, Noboa pone toda la carne en el asador y organiza la estructura de un referéndum, hace una campaña en un referéndum en unos 40 días. O sea, si alguien es partidario de la simplificación administrativa, pues, para decirlo un poco en tono de chanza, esto es lo que ocurre. Y luego hay una etapa de promoción, de preparación, que tampoco es muy larga y que no tiene el tiempo suficiente para poder generar debate, no tiene tiempo suficiente para generar discusión, y al no tener ese tiempo suficiente, ya consigue críticas de los más diversos sectores, desde las personas metidas en la academia, en el mundo de lo constitucional, las organizaciones ambientales, los movimientos indígenas, que en Ecuador son tan o más organizados que aquí, en el Perú, y esto nos va a decir que una actuación tan acelerada no corresponde con la magnitud de los cambios planteados. Una constitución no puede cambiarse como quien se cambia uno de camisa, ¿ya? Sobre todo si lo que se está planteando es pronto, si lo que se está planteando son reformas radicales. Estas reformas radicales se circunscribieron a cuatro iniciativas que son planteadas como consulta a la población para que se pronuncie al respecto. Primera consulta es la autorización de instalar bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Tema siempre difícil.
porque puede ser visto como pérdida de soberanía y ya en su momento, ya Ecuador ha tenido varios problemas como es. Si ustedes van al Ecuador desde Manabí al norte, hasta Huaquillas al sur, se van a encontrar con que el Sucre ya no existe y que hace muchos años, ante la crisis económica en la cual se encontraba el país, se optó, no sin que existiera una alta polémica, que la moneda en el Ecuador, y lo tuvo que aceptar un gobierno, un curto incluso reclamado como socialista, como el de Correa, ¿ya? Hoy fugado o asila, no, porque propiamente no queda claro si él ha pedido un asilo o ha aprovechado que su esposa es natural de un país donde no se permiten con facilidad las extradiciones, entonces está un poco en el limbo. Entonces, hasta Correa tuvo que soportar, ¿no? Entonces, hasta Correa tuvo que soportar la situación de mantener un país sin moneda propia. Ya el sucre no existe, y si uno quiere ver algunos sucres, tendrá que ir a la casa de una persona que los coleccione, o en el muy bonito, porque realmente Quito, Guayaquil son ciudades de muy buen ver, Cuenca también, pero y otras más, las playas de la Salina. Ahora es un país que tiene cosas muy atractivas para poder mirar. Y lo que se va a encontrar es que no hay Banco Central de la Reserva. Hay un local que hoy funciona como un museo para contarnos la historia numismática del país, porque no hay moneda en el país. Y no se trata de un acuerdo político de varios países para poder tener una moneda común y con eso poder ser más competitivos en el libre comercio. No estamos pensando en el esquema europeo. No, no, no. Nuestra moneda es tan inestable que el patrón, digamos, más seguro, siempre a nivel de la economía, ha sido o el patrón dólar o el patrón oro. Y en el caso de Ecuador, hay, si uno va a Quito, muchas expresiones del uso del oro, pero en este momento Quito no, Ecuador no es Perú, no es un gran productor de oro en las dimensiones como para que ese sea el patrón de la economía frente a las, llamémoslas de alguna manera, travesuras económicas y políticas de Donald Trump, que han hecho inestable eh, la vida política, económica, social del mundo. No voy a decir ni para bien, para mal, pero más o menos se puede deducir por dónde va mi criterio. Entonces, claro, el plantear que en un país donde se saca a las bases militares norteamericanas, pero se les quiera volver a poner para tener allí un apoyo enfrentando al narcotráfico, al crimen organizado. En un país donde el crimen organizado probablemente, con todo respeto al público ecuatoriano que nos escuche o que nos vaya a escuchar después, entonces es más organizado que muchas dependencias del Estado. Puede ser bien visto por algún sector, pero sin duda va a tener resistencias. El planteamiento de Noboa en esta consulta popular sobre normas a incluir en una nueva constitución tiene este punto que de por sí es polémico. Sería polémico en cualquier sitio y es polémico como mayor razón en un lugar
donde la experiencia de introducir elementos extranjeros ya ha creado suspicacias. Pero ahí no queda la cosa. Eh, la segunda propuesta que se hace en el referéndum sacado de esta manera apresurada, sin el apoyo del Congreso, no de la pura iniciativa del presidente Noboa, es el tema de la eliminación del financiamiento estatal a los partidos y movimientos políticos. Y acá entramos a un tema harto complejo, harto difícil. Hoy en día, en el mundo de las nuevas tecnologías y de la denominada inteligencia artificial, pues las maneras de poder inducir o convencer al voto a algunos electores o de convencer o inducir a la militancia política de algunos de estos sectores antes mencionados, es tarea compleja. Y es tarea compleja no solo por lo costoso que puede significar, sino por la cantidad de personal calificado que voy a tener y de recursos a los cuales voy a tener que acudir. Mis estudiantes, entonces, chicos o chicas en las clases de la universidad, bueno, creen que la inteligencia artificial se reduce al ChatGPT y hay que estarles diciendo, cuidado, cuidado, que por lo menos este centro de estudios no admite el uso de hasta cierto porcentaje de ChatGPT en ese trabajo. No, no, no. Con la inteligencia artificial se puede hacer muchísimo más que. Ayer mismo hemos visto cómo estaba haciendo un contrabando de armas en un país con configuradas precisamente con técnicas de inteligencia artificial. Hoy tenemos profesores o profesoras, según se quiera llamar, que han sido armados por inteligencia artificial. China, Japón, Estados Unidos nos quieren demostrar experiencias sobre esto y no a todo el mundo le va mal cuando quiere hacer una exposición pública al respecto, como lo que ha pasado ayer con Rusia, queriendo exhibir a su nueva joya de la inteligencia artificial y parece que o problemas internos de lo que han construido o problemas del contexto de lo que algo se presentó hizo que realmente la actuación fuese tragicómica porque el robot humanoide construido con la llamada inteligencia artificial, pues se caía a cada rato más que como el que está haciendo, poniéndose en cuclillas por una procesión, y en el fondo de la música, siendo Rusia, habían puesto la canción de rock, cuadro que parecería macondiano, pero en este caso ocurriendo en Rusia. Entonces, frente entonces, el problema para no desviarnos de la atención, la política, hacer política hoy día es caro. Y si no, lo que vamos a tener es que quienes gocen de muchos recursos económicos propios y no necesariamente conseguidos de manera lícita, de manera conforme a derecho, sean los que puedan copiar, comprar y acumular espacios directivos del país. Los riesgos de un narcoestado o los riesgos de alguna
experiencia donde el crimen organizado está a la cabeza y tome las decisiones más importantes en algún estado determinado, ya no son cuestiones de fantasía, son cuestiones que se dan. Y creo que no es necesario entrar en demasiados detalles en dónde se dan, o por lo menos donde tenemos sospechas fundadas de que se den. Entonces, digamos, ¿cuál fue la solución planteada para este asunto en Europa? Demos entonces a los partidos políticos, a los movimientos políticos, la mayor igualdad de condiciones posibles y es el Estado, a través de la repartición que se considere correspondiente, quien va a financiar va a financiar las campañas, quien va a financiar la actuación de los grupos políticos. Y eh, aquí vamos a tener un pequeño problema. ¿Qué pasa, por un lado, pensando bien, en que tenemos una explosión de grupos políticos y la caja no da para financiarlos a todos? Obviamente, además, hay que tomar en cuenta que esto parte de la fórmula no de un dinero igualitario necesariamente. En muchos países, por no decir la más de los países, el financiamiento político, el financiamiento a las fuerzas políticas desde el Estado para sus cuestiones financieras proviene de una variable: cuántos votos tuviste en la elección pasada, porque eso demuestra cuán representativo eres y cuánto o representativa eres, y en función de eso, cuánto dinero del interés general de los fondos de la población pongo a tu disposición. Bueno, la economía ecuatoriana, que ha tenido un desarrollo importante, que es muy interesante, pero que tiene un problema de un precio del petróleo que no está en sus mejores épocas, haber confiado en un dólar que tampoco está en sus mejores épocas, y tener un cada vez más creciente fenómeno como el de la minería ilegal, hace que la caja ya no sea caja, sea cajita. Y por eso se entiende, no se justifica, pero se entiende que una de las propuestas hechas en este referéndum, sacado un poco a los apurones por Noboa, se esté planteando la necesidad de eliminar el financiamiento estatal a partidos y movimientos políticos. Cuando hablan de movimientos políticos, la cuestión puede ser muy amplia, puede referirse a una alianza de varios partidos ya existentes que coyunturalmente se juntan para una elección, o puede hablarse de un grupo de ciudadanos y ciudadanas que lo que quiere es movilizarse frente a una coyuntura determinada para marcar una opción específica, y una vez que eso termine, pues cada cual a sus cosas y ya no nos preocupamos más o nos preocupamos de otros asuntos. Bien, ni partidos ni movimientos recibirían financiamiento estatal frente a esta propuesta. Situación polémica, ¿verdad? Porque finalmente, si hay un país con altos índices de criminalidad, si hay un país con una minería ilegal creciente, y hay un país que tiene de gobernante a una familia de millonarios, digamos que
el quitar una cierta igualdad de condiciones para poder participar en las campañas políticas, que te la da un financiamiento más o menos ajustado, porque el quien debe defender el interés general, el interés público, el interés social, quitarlo es por lo menos decir una cuestión polémica. Luego, la otra propuesta era la de la reducción del número de asambleístas. Ecuador ya desde hace mucho tiempo no te habla de necesariamente un Congreso bicameral. En realidad siempre la discusión de la unicameralidad y la bicameralidad, bicameralidad es la discusión como la del huevo y la gallina. La mayoría de países ha optado por fórmulas bicamerales, algunos para darle, como diría mi maestro Néstor Sagüez, darle espacios de colocación a la clase política de turno, otros por la genuina convicción de que el poder, si no tiene algún mecanismo de control intraórganos, no funciona o funciona como quiere, y tenemos allí el problema de eh, que también se puede dar y que también se suele dar, es que cuando tenemos dos cámaras hay decisiones que pueden tomar más tiempo en materializarse, nos ponemos de acuerdo en las dos cámaras. Una dice A, la otra dice B, y es muy importante decidir si una de ellas va a tener iniciativa y la otra no, y es muy importante determinar si todos y todas van a tener las mismas competencias, o sea, la idea es tener dos eh, circunscripciones que hagan lo mismo o no, o que hagan cosas distintas. La capacidad revisora también es importante. Si hay decisiones, por ejemplo, el nombramiento de un tribunal constitucional, que van a estar reservadas a una cámara y no van a ser vistas por las dos, entonces hay que justificar muy bien por dónde viene esta segunda cámara. Y en ese escenario, lo que se plantea es, necesitamos un cambio constitucional rápido, pronto, y vamos a reducir el número de asambleístas. En el Perú se usaba mucho aquel dicho de mucho bulto, poca claridad, y frente a eso es que no hemos tenido muchas veces actitudes favorables a cámaras muy grandes. Si uno ve la ratio, y aunque esto pueda estar impopular, la ratio de congresistas por habitante, por ciudadano o ciudadana, en el Perú es bajísima, mientras en otros países el county de los ingleses hace que prácticamente tú puedas tener la posibilidad, pues son muy poca gente, de poderte acercar a tu representante, ¿ya? O al representante que nombró una mayoría que no integraste, pero puede acercarte. Aquí hay regiones del país como Madre de Dios, que simplemente tiene un representante. Y estamos hablando de una zona que está en plena selva amazónica, absolutamente amenazada por la minería ilegal, con lo cual no es ni siquiera fácil llegar y es más complejo todavía sostenerse. Y la posibilidad de que
quien llegue a una, si a esto lo mezclamos con que el financiamiento ya no va a ser solamente público, sino va a haber financiamiento privado, entonces yo ya no voy a tener que del crimen organizado amigos o amigas en la clase política. Voy a tener gente puesta en la clase política. Entonces, es un tema particularmente sencillo, sin duda. Y en estos casos, entonces, lo que plantea la fórmula es reducir el número de asambleístas. Pero aquí viene otro lío. Si el grupo es chiquito, va a poder recoger todas las voces que existen para enfrentar los graves problemas que tiene algún país en particular, algún estado en particular. O no hay riesgo que haya un sector importante que quede marginado de la discusión y que lo que no consiguió por la puerta constitucional lo consiga por ventanas mil. Pero esa es la tercera propuesta. Y la cuarta propuesta era la convocatoria a una asamblea constituyente con plenos poderes para redactar una nueva constitución. Este siempre es un tema muy sensible. Cuando asumimos que las reglas de juego establecidas en la Constitución no funcionan porque fue una Constitución que el desgaste del tiempo le hizo perder relevancia o porque fue una Constitución semántica usando los términos de Lowenstein, o sea, nunca sirvió para regular nada, sino fue un estatuto de poder en el que tenía el control de dicho poder político en su momento, ¿ya? O tenemos grandes cambios a nivel mundial, hablaba hace un rato de la Unión Europea, la Unión Europea ha forzado a que muchos temas que antes eran tocados de manera diversa por las constituciones de algunos de sus países integrantes hayan tenido que modificarse o que organismos de carácter comunitario le hayan enmendado la plana a normativa de Francia, de Alemania o de cualquier otro país miembro. No olvidemos cómo frente a esa situación de difícil manejo, un país tan importante en el contexto europeo como Reino Unido practicó el Brexit. O sea, Brexit, la idea de los británicos salimos y salieron de la Unión Europea y algunas votaciones para aprobar tratados tan importantes como el de Maastricht han sido en el escenario europeo de algunos países, digamos, de aprobación ajustada. Pues no es tan fácil armar una constitución. En algunos países, caso es lo que se diera en Argentina, no ahora, sino la caída de Juan Pablo Domingo Perón, pero es una constitución completa. Se dijo, no, no vamos a quedarnos con la constitución del gobierno peronista, pero lo que vamos es a cambiar un artículo o añadir un bis, por supuesto adicional a un artículo, el 14 bis, en el caso argentino, que introducía la posibilidad de elementos del llamado constitucionalismo social en una constitución redactada entre 1853 y 1860, que obviamente no estaba puesta en los parámetros
ni de Querétaro, ni de Weimar, que vienen en el año 17 y en el año 19. No hay bola de cristal. Menos aún, en ese caso, se opta por volver al texto original con pequeños cambios, pero como eso tampoco resistió, después vamos a tener una convención constituyente en Argentina, donde sí hubo algunos elementos que se dijo, vamos a nombrar gente especializada, o sea, nombrada especialmente para eso, para que los cambien, como un núcleo de temas básicos a modificar, y ese núcleo se respetó tarde, malo nunca, o por lo menos no fue entendido a cabalidad, que es famoso, el caso Fait, donde era un juez de la Suprema, de la Corte Suprema Federal de, de Argentina, que hace las veces, según lo señaló también otro gran maestro, Germán de Campos, en mucho el Tribunal Constitucional, pues no quedaba claro si en el núcleo de coincidencias básicas, en lo pactado a modificar, uno podía poner límites a la edad de quien está, quien es parte, quien integra esa Corte Suprema o no. Recordemos que el modelo original de 1853-1860 está pensado, sí, por Sarmiento, ¿ya? Pero con una, sí, sí y sobre todo por Alberdi, en una mm, lógica de tratar de asemejar a estos estados que habían sido provincias separadas y que tuvo que haber una guerra entre ellas para integrarse, a crear unos estados unidos del sur, como ya había unos Estados Unidos del norte, y guste o no, hay muchas de las instituciones en el texto original de la Constitución argentina que tienen similitudes o se ponen en supuestos bastante cercanos a la Constitución norteamericana de Filadelfia en 1776, que también ahora con Trump y sus órdenes ejecutivas tiene sus serios problemas. Pero bueno, eso es materia de otra conversación. Entonces, aquí algunos países han optado, no vamos a hacer una nueva constitución, hacemos unos cambios, pero esos mismos países después nombran una asamblea constituyente o establecen lo que se llama una convención constituyente, las mismas personas que han sido nombradas para hacer la constitución pueden ir haciendo el trabajo del Congreso ordinario. Esto por cualquier lado es preocupante. Estamos ante un país polarizado. Estamos haciendo un proceso rápido. No, entonces, ¿qué significa esta idea de dar plenos poderes a la Asamblea Constituyente para redactar la nueva Constitución? ¿Cómo quedan los órganos y organismos del llamado poder constituido anterior? O sea, los que se hicieron con las pautas de la Constitución en su momento. Nosotros en el Perú tuvimos un problema que casi puede llegar a lo similar, ¿no? El debate de la Constitución de 1979, que se hace a convocatoria del gobierno revolucionario, que después de un serio problema, un serio revés social en 1977, la crisis del petróleo anterior, sabía que tenía que irse, convoca una asamblea constituyente en el 78 que termina su trabajo en el 79 y, claro, esperamos a las elecciones de 1980
para comenzar a aplicar la Constitución? ¿O hay algunas pautas de la Constitución que puedan tener vigencia de inmediato? Y si uno mira el texto de lo aprobado por los constituyentes y las constituyentes de aquella época, pues la idea es que hubiera cosas que entraran en vigencia de allá. Por eso, una persona con mucho, muchos pergaminos políticos, con lo cual uno ha podido discrepar o no, pero que llegó a ser 2 veces presidente de la República, con virtudes y errores, pero ahí estuvo. Cuando gana las elecciones en 1980, usa una expresión muy curiosa. No dice entre en vigencia, no dice promulgues, no dice publiques, dice algo así como autorícese. ¿Para qué? Para no meterse en el lío si había disposiciones de la anterior constitución que estaban vigentes o no, porque eso podía significar que desde la Asamblea Constituyente se controlara el accionar de un gobierno ya instalado. Aquí, en el asunto ecuatoriano, esa duda no estaba suficientemente respondida. Recuerden que no se trataba de la salida de un gobierno militar a un gobierno elegido por la ciudadanía. Era la propuesta de un gobierno nombrado por votación luego de una crisis política que quería asumir plenos poderes en la lógica de algunos ejemplos que se tiene en América Latina y en los Estados Unidos, y eso quería asumir plenos poderes. Entonces, esto de permitirle a su asamblea, convocada por su referéndum, que tenga plenos poderes para redactar una constitución, ¿hasta dónde llega? Bueno, el gobierno Noboa justifica todo esto como parte de una estrategia para enfrentar el crimen organizado, para fortalecer el aparato estatal y para promover un, sin duda necesario, reordenamiento institucional que hiciera frente a prácticas corruptas, ya sea de corrupción dura, dinero que te doy, o de corrupción blanda, que es tráfico de influencias, o también hacer frente a prácticas de ineficiencia. Un Estado muchas veces cooptado por funcionarios y funcionarias que no tienen el nivel para el cargo o no se han actualizado con las técnicas que existen para enfrentar la gestión de ciertos problemas, son tan complicados y tan incompetentes en el balance como un Estado que está sumido en supuestos de corrupción. Pero a esto hubo una oposición muy fuerte, por un lado, de un sector político que veía clara intención para ellos, el presidente Noboa, de asumir plenos poderes, y de otro, Ecuador ha tenido un desarrollo muy interesante en la comprensión tanto del papel de la naturaleza como el papel de los pueblos originarios. Se ha abandonado mucho una posición antropocéntrica de los derechos para pasar a una posición más bien biocéntrica de los derechos, que reconoce que hay derechos fundamentales para los animales, reconoce que hay derechos fundamentales para, por ejemplo, un río, situación discutida y discutible, pero que ya tiene también partidarios en muchos países. Al ladito de Ecuador está Colombia, donde ha sacado sentencias importantes como la de reconocimiento de derechos para el río Atrato. No es
el mejor escenario es qué es lo que ha pasado ayer. Ayer lo que ha pasado, según los resultados preliminares difundidos por más del 80% de las actas procesadas, han demostrado un rechazo contundente a las propuestas de referéndum que a ojos vista eran propuestas gubernamentales. La alternativa entonces, relativa a permitir bases extranjeras, probablemente lo más polémico, por el contexto especial, histórico que he comentado del caso ecuatoriano, fue rechazada, se calcula que por cerca de 2/3 del. La convocatoria a una asamblea constituyente tuvo más de un 60% de votos en contra, por lo cual proceso constituyente alguno no se ve en el escenario inmediato, sino lo que tendrá que hacerse es ejercer no el poder constituyente originario, no una nueva constitución, pero a tal caso recurrir a la negociación, a la puesta de acuerdo político para ejercer lo que se llama el poder constituyente reformador, ponernos de acuerdo para establecer cambios, porque voluntad de tener una nueva constitución no existe cuando más del 60% de la población vota en un sentido contrario. Todavía no hay resultados completos con respecto a las dos otras preguntas formuladas, pero creo que esto demuestra que hay una tendencia a un rechazo, ¿no? El planteamiento básicamente promovido por Noboa y su entorno. ¿Qué va a pasar con Ecuador entonces después de esto? Noboa va a entrar en una lógica de negociación ante el impedimento de poder sacar por el camino constitucional lo que quiere, o Noboa va a tratar de ser un nuevo Bukele o un nuevo Milei o una mezcla de Bukele y Milei para conseguir ya sea el apoyo militar, el apoyo económico o ambos de Estados Unidos. Y finalmente, si ya no se tiene moneda, ¿por qué no dejar algunos otros aspectos que han sido históricamente vinculados con la soberanía? Creo que imperfectamente vinculados con la soberanía. La soberanía en realidad es tomar mis propias decisiones y una de las maneras de tomar mis propias decisiones es encargarle a una instancia supranacional que resuelva cosas por mí. Pero bueno, ahí lo dejamos porque esa da para una discusión muy larga. Eh, lo que queda claro es que la ciudadanía ha optado de manera relativamente uniforme por desestimar este paquete de medidas planteadas vía referéndum, porque no fue el Congreso el que movió esto, sino el presidente Noboa. No se sabe claramente todavía si por la inconveniencia de las propuestas, por el rápido planteamiento de las mismas, que no las hizo comprender, pero se ciñe pues ahora como resultado de esta relación, de este referéndum, de esta consulta popular sobre 4 iniciativas para en función de eso armar el texto constitucional, una sombra de preocupación, porque no sabemos cómo va a actuar el agente político gobierno ante lo que es a todas luces una derrota. No sabemos cómo va a aprovechar esta situación la oposición, que no es poca,
No sabemos cómo algunos grupos que se iban a ver perjudicados y que son muy pujantes en el caso ecuatoriano, cómo van a reaccionar frente a los resultados, cómo va a seguir comprendiéndose desde el quehacer cotidiano o el quehacer administrativo o el quehacer de la judicatura, los aspectos vinculados, por solamente mencionar dos temas, a la naturaleza o a los pueblos originarios. Lo cierto es que, para decirlo en corto, no aburrirlos más, en el que el caso ecuatoriano, lejos de haberse resuelto inquietudes, o que sí tenemos es algunas precisiones de lo que la gente no está dispuesto a hacer, pero no tenemos precisiones todavía muy claras de lo que el gobierno y la misma sociedad civil sí están dispuestas a hacer. Habrá que desearle la mejor de las suertes a los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador para poder encontrar, como hace la buena política, los consensos básicos y procesar las diferencias que puedan existir para llegar a buen puerto. Porque no se puede estar todos los días jugando con presidentes de duración o presidentas de duración breve o jugando a la muerte cruzada de Congreso y gobierno. No hay país que se sostenga con tanta inestabilidad. Entiendo que por ya cuestiones de tiempo no va a haber por falta una convocatoria, porque se le está pidiendo casi que haga otra explicación sobre el fenómeno chileno, pues, pero sin duda esta institución va a facilitarles la oportunidad de poder hacer preguntas y me las harán llegar y como siempre ocurre, las contestaré con el mayor de los gustos y a la brevedad posible. Muchas gracias a los que me han escuchado en directo, muchas gracias a los organizadores de la actividad y las organizadoras de la actividad y muchísimas gracias a quienes también no hayan podido por cuestiones horarias o por lo que fuera haberse incorporado a esta conferencia en directo, pero que la puedan ver en diferido. Lo importante es que lo que se ha dicho, que no es el patrimonio de la verdad, pero son algunas ideas soltadas con alguien que lo ha hecho con técnica y la mejor buena intención, puedan ser útiles para la reflexión de la situación existente y la resolución de los problemas enfrentados. Muchísimas gracias. Hasta siempre.